Hola, hoy nos vamos de ruta a la Sierra de Arana. ¿Cómo está el precio de la gasolina? A 1,86 euros el litro. Salir de ruta se está poniendo caro. Si hacemos 300 kilómetros a este precio, consumiendo 6 litros cada 100 kilómetros, habremos gastado 33,48 euros. Casi nada. Pero bueno, mejor no hablar de eso. Mejor empecemos a disfrutar del paisaje y de rodar en moto. Entre otras cosas, tenemos motos para precisamente olvidarnos por un tiempo del mundo real, que a veces es complicado de digerir. La mototerapia es un tratamiento muy fuerte que es infalible para todo tipo de dolencias. Cuando tienes presión, estrés, sobrecargas, salir en moto es una gran ayuda. Por este camino no vamos a poder pasar. Parece ser que es privado. Y amablemente nos han dicho que demos la vuelta. Pues vamos a hacer un plan. Viendo el GPS, parece que hay unos caminos que bordean esta zona, así que vamos a intentarlo. De momento, las pistas tienen un poco de barro. Nada grave, pero lo pasamos con cuidado. Que sería bueno, tiene una cadena. Sí, y por ahí... Aquí nos han jodido. No, si por ahí, en esa dirección iríamos bien. Pero en vez de venir hacia aquí, ir hacia el otro lado. Claro. Sí, creo que va a ser lo suyo. Salimos de nuevo a la carretera, Lola. Vale. Iremos por carretera hasta Fonelas y luego por pistas hasta la estación paleontológica Valle del Río Fardés. Mira, tiene un brontosaurio ahí fuera. Bueno, brontosaurios no sé si habrá, pero tenemos que venir aquí un día a propósito a verlos sin prisa. Siempre lo pienso cuando paso por aquí, pero nunca lo hago. Tiene que ser interesante venir a ver un sitio en el que se han encontrado más de 3.000 huesos fosilizados de 38 especies de animales, y de ellas 24 son de grandes mamíferos. El mismo sitio que se puede visitar es además un lugar de investigación. Otra de las maravillas que tenemos en el Geoparque de Granada. Y volviendo a hablar de la mototerapia, la moto no solo es buena para los estados anímicos, también lo es para los físicos. Rodar en moto, y sobre todo haciendo off-road, te permite alejarte del sedentarismo, hacer ejercicio, entrenar los reflejos. En mi caso, es un relajante para mi maltrecha columna vertebral, debido a mi anterior trabajo como mecánico de motos. Tengo 2 hernias discales y la moto me va perfecta. Los discos de la columna desgastados hacen presión sobre los nervios y la moto con sus vibraciones hacen que se estire mi columna. Va, muy bien. Hace años, cuando le comentaba esto a mi traumatólogo, en un principio no lo entendía, pero al final le vio la lógica y le pareció bien que esta especie de rehabilitación me funcione. Y yo, por supuesto, estoy encantado. Para mí es la manera perfecta de aliviarlo. Así que andar en moto también lo tengo como prescripción médica. Acabamos de cruzar un pueblo llamado Huélago y ahora cogemos rumbo a Moreda. Lola toma una buena decisión, parar aquí, en esta industria abandonada.
al lado de la estación de Moreda. A mí, como estos escenarios me gustan, me doy una vuelta por los alrededores para grabar el lugar. La estación de Moreda fue un punto neurálgico de las conexiones ferroviarias de Granada. Fueron los años de la llamada Estrella de Moreda, un servicio ferroviario que conectaba Almería y Granada con Madrid. En este lugar se unían los vagones de las dos capitales y subía en un único convoy hasta Madrid. También se unían allí los trenes de Jaén. La importancia de este núcleo fue tal que incluso había un poblado junto a la estación con capacidad para 20 ferroviarios, que eran las parejas de conductores que hacían allí el relevo. Aquí parece que se ha celebrado una fiesta hace poco. A principios del siglo XX hubo incluso una escuela junto a la terminal de viajeros y negocios que vivían exclusivamente de ese trasiego. Actualmente en la estación solo quedan las oficinas de Adif y unos aseos. Y ya vamos a cruzar Moreda. Lo podéis ver ahí al fondo. Ahora nos vamos a dirigir ahí, la Sierra de Arana. Pero antes nos va a tocar una zona de barro durante un buen rato. No es barro profundo, ni muy pegajoso, pero vamos disminuyendo la velocidad. Ni las motos, ni las ruedas, ni los pilotos están para filigranas. Sobre todo el torpe este, que se pasa el día en el suelo. Bueno, venga. Joder. Ahí va. Joder. Esta vez, yendo acompañado, es diferente. Se levanta la moto muy fácilmente. Ya se ha acabado esta parte lenta. Por fin podemos rodar más tranquilos y ya nos vamos acercando a la sierra. El campo está verde y húmedo. Este invierno ha llovido muchos días y se nota. Pero es curioso, a pesar de haber llovido muchos días, la capacidad de los embalses de la cuenca mediterránea andaluza están al 32% de capacidad. Eso es la mitad de la media normal de los últimos 10 años. Después de esta breve parada, ya iniciamos la subida a la Sierra de Arana. Siempre por la pista de tránsito, de más de 3 metros, suavemente, sin correr, respetando el entorno. La actitud que tengamos hacia la naturaleza, los animales y la gente que nos encontremos va a ser importante a la hora de que las motos podamos seguir disfrutando del campo. Y ya veis que esto vale la pena, ¿no creéis? Que eso parece la Torre del Diablo, ¿eh? ¿Verdad? Esta es la Torre del Diablo a la que me refiero. Está en Wyoming. El próximo mes de junio volveremos a estar de nuevo en la Torre del Diablo de Wyoming, Estados Unidos. Será durante una ruta por los parques naturales a la que te puedes venir si quieres. Será en Harley Davidson y quedan ahora mismo 2 plazas libres para el viaje que tenemos organizado con la empresa Route 66 Experience. Yo que tú me lo pensaría. A partir de aquí, la subida va a ser constante, hasta llegar a lo alto del mirador Collado del Agua. No se aprecia mucho, pero la cuesta es bastante empinada. No es difícil, pero en algunas partes hay bastante piedra suelta y hay que llevar el gas constante.
¡Qué pasada, eh! Hemos tenido suerte. Sierra Nevada hoy está increíble y preciosa. Es hora de ir bajando ya. Tenemos ganas de entrar en calor. Aquí, a 1700 metros de altitud, hoy hace bastante frío. A nosotros nos ha dado igual. Hoy ha sido el día perfecto. Otras veces que he subido con más calor, las vistas son alucinantes, pero como hoy, no lo había visto nunca. Ya va siendo hora de comer algo, ¿no? ¿Vamos a ir a ese o a este? A este mismo. Y bueno, el día se está poniendo regular. Hay nubarrones y mucho frío. Así que vamos a hacer la última parte del track en dirección a casa. Nos vemos en el próximo vídeo. Ahí ya tendré la moto nueva. Si quieres ver más vídeos de mis viajes, aquí tienes el enlace. Ah, y gracias por haber llegado hasta aquí. Hey, ooh, did you ever believe that I could leave you?